Empiezo agradeciendo a los participantes por su extraordinario aporte a un tema tan importante para el país y para las Américas. Agradezco los puntos de vista que aquí se han dado, pero sobre todo el interés en discutir algo que es esencial, y es que Bolivia, república o Estado plurinacional. No es una cuestión semántica. No es una cuestión de nombre, ni siquiera es una cuestión ideológica. Es una cuestión que diferencia simplemente el poder vivir en libertad, porque república quiere decir que la soberanía radica en el pueblo, que el pueblo elige sus gobernantes, a los que otorga un mandato, son mandatarios, que tienen obligación de gobernar en el marco de la ley, Estado de Derecho, que tienen obligación de devolver el poder cuando se vence el término y que tienen la obligación de rendir cuentas. Eso quiere decir república, que es coincidente con los elementos esenciales de la democracia, que agrega que en ese contexto tienen que celebrarse elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Lo que le imponen a Bolivia el año 2008, con el nombre de Constitución del Estado Plurinacional, es el resultado de una cadena de crímenes, de una cadena de delitos. Y es una imposición además de carácter transnacional, porque esa posibilidad de que Bolivia se convierta en Estado plurinacional no es sino la expansión de lo que Cuba, con el socialismo del siglo XXI, ha hecho durante todo este siglo. Ha convertido a Venezuela en un Estado plurinacional, al Ecuador con Correa en un Estado plurinacional, a Bolivia con Evo Morales en un Estado plurinacional. Ha intentado esa operación en Chile y ha fracasado. Ha intentado esa operación en diferentes lugares porque el planteamiento del Estado plurinacional tiene el fundamento de dividir la nación, tiene el fundamento de hacer desaparecer la unidad nacional para poder instalar lo que hicieron en Bolivia, una dictadura narcoestado. La imposición de la Constitución llamada del Estado plurinacional en Bolivia ha sido una cadena de actos criminales, de actos delictivos, que hay que recordar. Primero, falsificaron la ley de reforma constitucional 2650 de 13 de abril del 2004, porque le cambiaron todo el texto al proyecto de ley y a la ley declarativa de la reforma constitucional. Y eso es un crimen que fue cometido en el gobierno de Carlos Mesa, inspirado y presionado por los golpistas de octubre del año 2003, que habían puesto en la denominada Agenda de Octubre la reforma constitucional como uno de los elementos de su botín. El otro era la nacionalización del petróleo y liquidaron el gas boliviano, y el otro era la libre producción de coca y construyeron el narcoestado. Este hecho de falsificación llevó a Bolivia a la Asamblea Constituyente, que ya de por sí era un acto que, al haberse falsificado la ley de reforma constitucional, estaba impedido por la Constitución de la República. Les quiero recordar que la Constitución de la República dice que no se permite la reforma total de la Constitución y establece un procedimiento rígido para la reforma parcial. Todo eso se vulnera. Y cuando van a la creación de la Constitución del Estado plurinacional, hay resistencia del pueblo boliviano. Entonces tienen que trasladar su constituyente de Sucre a un cuartel en Oruro. Y cuando desde ese cuartel en Oruro mandan el texto para la Constitución nueva, resulta que ese texto no era lo que quería el régimen. No tenía ni Estado plurinacional ni elección continua. Entonces ahí se forma un acuerdo entre el jefe de la oposición, Jorge Quiroga Ramírez, que controlaba la mayoría del Senado, que pacta con Evo Morales para hacer otra falsificación, atribuirse los derechos del pueblo mediante la ley 3941 de 21 de octubre del 2008
donde dicen que va a ser el Congreso Ordinario el que modifique el proyecto que manda la Asamblea Constituyente. Y no es el Congreso Ordinario. Son dos abogados de España enviados por Cuba y Venezuela, los abogados de la Universidad de Valencia, con dos abogados de Bolivia que hasta ahora se mantienen en el anonimato, aunque todo el mundo sabe del acto de traición a la patria que cometieron. Y ese texto lo aprueba el Congreso Ordinario y va a referéndum. Y en el referéndum hay resistencia boliviana, entonces producen la masacre del Porvenir, en Pando. Encarcelan al gobernador de Pando y lo tienen más de 12 años en la cárcel como preso político. Solo se libera cuando llega el gobierno que debió de ser de transición de la señora Áñez. Leopoldo Fernández, el preso. Después se resiste Cochabamba y producen la masacre de Cochabamba. Y en Santa Cruz producen la masacre del Hotel Las Américas. Y a partir de la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un hecho criminal de responsabilidad de Evo Morales y su grupo, abren los casos terrorismo 1 y terrorismo 2 y empiezan a perseguir a todo boliviano que pueda defender el concepto de república. Y así, con falsificaciones, con masacres sangrientas, imponen a Bolivia lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que es un texto transnacional del socialismo del siglo XXI en el que se liquidan, entre otras cosas, la ciudadanía. No hay igualdad de los ciudadanos. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a título de indigenismo y de anticolonialismo. Con eso terminan el sufragio universal, porque para que haya voto universal tiene que haber igualdad jurídica, cada ciudadano un voto. Llegan inclusive al concepto fascista de designar diputados por parte de sectores indígenas por los que nadie vota. Hacen desaparecer el derecho de propiedad porque lo condicionan totalmente. Hacen desaparecer el principio de irretroactividad de la ley. La declaran, pero dicen que una ley especial regulará su ejercicio y después hacen la ley que llaman Marcelo Quiroga Santa Cruz y ponen como retroactivos todos los delitos que califican de traición a la patria o corrupción y de esa manera persiguen a políticos, a líderes de gobiernos anteriores y llenan las cárceles de presos políticos. Con lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, Bolivia institucionaliza la creación de la dictadura narcoestado, porque esa es la estructura transnacional con la que hacen lo mismo en su momento en Venezuela, con la que hacen lo mismo en Nicaragua, con lo que hacen lo mismo en el Ecuador de Correa. Entonces, en ese contexto, lo primero que debemos recordar los bolivianos y recordarle al mundo, en este mes de enero del año 2006, a pocos días del cumplimiento del aniversario, entre comillas, en que se promulgó en Bolivia la Constitución del Estado Plurinacional, que es feriado nacional, entre otras cosas, el día de mañana, 22 de enero, que ha sido por el actual gobierno trasladado al viernes para crear un fin de semana largo, pero el gobierno actual sigue respetando el feriado de la Constitución del Estado Plurinacional. Claro, ¿cómo no lo va a hacer si gobierna en el marco de la Constitución del Estado Plurinacional? Entonces, recogiendo todo lo que se ha dicho aquí, la Constitución del Estado Plurinacional ha hecho desaparecer la libertad. La Constitución del Estado Plurinacional es una camisa de fuerza porque no hay 36 nacionalidades, no existen, es un mecanismo corporativista y fascista que impide la libertad en Bolivia. Hay que leer nomás su texto. ¿Cómo quiere el gobierno actual del presidente Paz recuperar la libertad económica en Bolivia si el contenido de la Constitución del Estado Plurinacional que él está respetando y que no quiere cambiar señala que en Bolivia se priorizan las inversiones de nacionales y que si hay inversión externa, esas inversiones tienen que regirse por las leyes de Bolivia? ¿Quién va a invertir? En este día tan importante y en base a las opiniones que aquí se han dado, yo quiero insistir en el hecho de que la Constitución del Estado Plurinacional es nula
que el presidente de la República, el órgano judicial o el poder legislativo de Bolivia no solamente tienen la potestad, tienen la obligación de declarar esa nulidad. Y que un solo artículo, una ley de un solo artículo en función de lo que es la disposición de protección que tiene la Constitución de la República de Bolivia, reformada el año 1994, retorna a Bolivia a la República, al Estado de Derecho, a la libertad y a la reinstitucionalización del país. Porque la Constitución de la República de Bolivia, en su artículo 31, manda que son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. 2 leyes falsificadas, 4 o 5 masacres, cientos de presos políticos, si no miles, el destrozo de toda la institucionalidad y la creación de la confrontación entre bolivianos con la intervención transnacional que sufre todavía hoy día Bolivia para sostener una dictadura narcoestado que está matizada pero que no ha desaparecido.